Buenas tardes, mi gente linda de la Comuna 15. Estamos aquí empezando este año 2020 con un tema muy actual ahora que empieza la temporada escolar. Un tema de pronto que espero no muchos de nosotros hayamos vivido, que es el bullying. Y tenemos aquí nuestro experto en temas de este tipo, entonces vamos a hablar un poquito hoy sobre ese tema tan actual que no solamente sucede a nivel escolar, sino a nivel de todo tipo, diría yo trabajo, inclusive muchas veces en nuestros hogares. Entonces vamos a aprender un poquito como de qué se trata el bullying. Javier, bienvenido Muchas este gracias. año y estamos aquí nuevamente con ustedes. Entonces empecemos con contarles un poquito a la gente qué es el bullying, de qué se trata, cómo diferenciarlo. Sí, claro. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes y compartirle estos programas que son de mucho interés. Esperamos los aprovechen, sepan utilizarlos y aplicarlos a la vida diaria. El bullying nació como, o el concepto se origina como el maltrato que sufre un niño a causa de otro niño en el contexto escolar, de otro niño o de otro grupo de niños. Se ha ido trasladando a otros ambientes como el ambiente laboral, el familiar, pero por la temporada en que estamos vamos a tratarlo desde el punto inicial, que es el maltrato que sufre un niño, como les decía, desde un par o un grupo de niños en el ambiente escolar. Ujú. Sí, muy actual y de pronto es difícil a veces detectarlo, ¿cierto? Sí, aunque en definición hay 6 tipos de bullying, que sería el bullying psicológico, físico, verbal, social, sexual y el cyberbullying. Eh, Generalmente, cuando se presenta algún acoso de un niño a otro niño, no lo hace mediante un tipo de bullying. Utiliza diferentes tipos de acoso, de bullying, para ejercer superioridad sobre ese niño. Como decía Margarita, es muy difícil de evidenciar porque es algo silencioso y es algo que ocurre alejado de la realidad de las personas que podrían controlarlo, en el caso de los profesores o los padres. Hay ambientes en los que son más propensos a sufrir bullying, la fila del recreo en la tienda, cuando van entrando a la escuela, cuando el profesor está en otra actividad, son espacios que se aprovechan para ejercer del niño abusador hacia el niño que recibe la violencia. Ujú. Exactamente. Bueno, y de pronto como un tipcito para los padres, cómo de pronto detectar cuando, porque tengo entendido que el niño que le hacen ese tipo de, digamos, de abuso, de acoso, normalmente siente miedo como contar. Sí, un síntoma muy eh, trascendental en el proceso del bullying es que el niño que sufre esta condición o esta situación tiende a sentirse responsable por el maltrato que le hace el otro niño o el otro grupo de niños. Es decir, la idea de él me pega, pero yo soy el culpable porque. Entonces ya la recomendación principal es a los papás, a los cuidadores, profesores, tener mucho cuidado a las alertas tempranas de los niños. Los niños, por la misma responsabilidad que creen tener, tratan de interiorizar toda esa culpa. Entonces hay factores que pueden evidenciar que se está en una situación de bullying, como lo son por ejemplo la pérdida de apetito, que no quiere ir a estudiar, depresión, esos factores que son diferentes a lo que cotidianamente vive el niño. Son factores de riesgo que hay que tener mucho cuidado, no solamente porque son factores de riesgo de bullying, sino porque son factores que pueden evidenciar otros tipos de situaciones, abuso sexual, eh, abuso psicológico, otro tipo de trastorno, donde es muy importante que los padres, como hablábamos ahora, tengan mucho cuidado de los cambios que tengan los niños. Bueno, Javier, quisiera preguntarte, casi siempre vemos de pronto la parte del abuso y el bullying desde el punto de vista de la persona que está siendo abusada. ¿Qué decir de un padre de familia que de pronto el niño es el abusador, el que ejerce estas conductas de pronto de acoso con su compañerito o esto? ¿Qué actitud debe tomar el padre de familia en este caso? Sí, para un padre de familia es muy importante
desde la primera infancia del niño, identificar la conducta que tiene hacia las demás personas cuando se relaciona. La causa que lleva a un niño que sea abusador de otro es que no tiene empatía, no empatiza con el otro. La empatía viéndola desde el punto de vista del ponerse en el lugar del otro. Cuando un niño no tiene la capacidad de entender la complejidad del universo de otro niño, de entender que tiene un modo de ver diferente, de pronto algún tipo de discapacidad física o psicológica, motora, en ese caso ese niño, como no tiene esa capacidad, el mecanismo que utiliza para expresar o para relacionarse con ese niño es el juzgarlo, criticarlo, reírse de él, aplicarle la violencia. Hacerlo sentir inferior de pronto. Eso es una característica también de las personas que no tienen la empatía. Están en esa búsqueda o esa necesidad de sentirse superiores a los demás, porque pierden como esa necesidad que tenemos los seres humanos de reconocer en el otro o de reconocernos en el otro. Exactamente, de reconocer un igual, que se está claro. De pronto como en la misma... bueno, Javier, entonces yo diría que en este caso, ¿cuál es tu concepto como psicólogo? ¿Cómo manejar para evitar este tipo de cosas? ¿Cómo manejar los padres, los docentes? Manejar y de pronto cómo estimular al niño para que de pronto nos cuente, nos hable, o sea, qué se puede hacer en los colegios y en las casas para de pronto detectar ese tipo de problemas. Sí, en los dos casos, en el caso del papá del niño abusador y el niño abusado, la recomendación siempre es manejar una buena comunicación. Una buena comunicación desde el respeto al pensamiento del niño, no, sin juzgarlo, sin criticarlo, respetar sus opiniones. Yo hago una comparación, para un niño pequeño, en un caso, el problema de que el carrito se le dañó la rueda es tan grave como para un grande el problema de quedarse sin trabajo. Entonces hay que verlo desde ese nivel. Uno dentro de la experiencia ya ve que el problema del niño no es tan complicado, sino cambiar la ruedita, pero el niño no va a entender eso. Evitar en las conversaciones con los niños palabras como ¿usted por qué no dice? O no esté triste. Eso se pasa, no se deje. O no decirle, se deje, o vaya, péguele al otro si el otro sí le pegó. O decirle en el caso contrario al niño, no lo hagas. Más bien, dentro del diálogo que se puede entablar, en el caso del niño abusador, generar estrategias de los padres o de los profesores donde el niño pueda proyectarse en la realidad del otro, pueda generar esa empatía que le permita ver al otro como una persona, como un universo diferente, pero también sujeto de derechos, de respeto que debe tener hacia esa persona. Correcto. Ah, bueno, Javier, entonces dinos entonces de pronto otra característica o algo más que pueda ayudar a nuestras, de pronto nuestras mamás, las personas del barrio a manejar este tipo de cosas, también porque se da en el ambiente entre adultos, no solamente en el colegio, pues ahora dices tú que es muy, muy vigente por lo que los niños van a empezar su temporada escolar, pero se da mucho en el trabajo también, inclusive en nuestras casas. Muchas veces entonces, y en otros ambientes, entonces, ¿qué hacer? ¿A dónde acudir? ¿O qué otras cosas crees tú importante para que la gente tenga en cuenta? Sí, yo creo que la mejor herramienta de tratamiento a esta problemática siempre va a ser la prevención. Es la más económica y la más efectiva. La prevención se puede hacer desde muchos puntos de vista. Tanto del abusador, lo que le decía ahora, empezando con el diálogo, también con el niño abusado. La conducta, tanto del uno como del otro, se puede modificar. La conducta es un acto de los seres humanos que siempre se va a poder modificar. La recomendación siempre es a los niños no condicionar la conducta que no pueda ser modificada. Es decir, si el niño expresa llanto, el modo en que usted le dice al niño que no llore puede ser un factor que determine que cuando sufra una problemática superior como el bullying no la exprese de manera correcta, sino que se la guarde, porque consciente o inconscientemente el niño entiende que no puede llorar delante del papá o de la mamá porque es malo. Y el llorar, como hemos hablado en otras situaciones, en otros programas, es una situación que nos permite aliviar cargas, expresar problemas que tenemos que quizás son alarmas
que verbalmente no podemos expresar, pero mediante el llanto nos hacemos entender. Exactamente, descargan un poquito esa energía y liberarlos. Sí, sí, es importante eso. El modo en que educamos a los niños emocionalmente para expresarnos y para relacionarnos sobre todo. Javier, muchísimas gracias. Yo creo que son realmente en esta época en que se empieza como la temporada de trabajo, muchos están empezando a trabajar, bueno, vienen después de unas vacaciones, se van a empezar la temporada escolar y esto es un tema de mucha actualidad, inclusive es un tema muy sensible y muy delicado por lo que puede llegar a desencadenar en nuestros niños, pues este tema de pronto de dificultades de relacionarse, abstracción, que se vuelven calladitos y realmente y se entristecen y pueden llegar inclusive a terminar en cosas mucho más graves. Entonces, por eso empezamos con este tema este año, muy vigente. Por favor, y como siempre, como dice Javier, lo más importante, mi gente linda, es la prevención, el diálogo. Siempre dialogar con nuestros hijos, dialogar con nuestros muchachos, con nuestros niños, es muy importante. Entonces, estas son cosas que nos pueden servir para la vida, indudablemente. Y Javier, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y recuerden que cualquier comentario, nuevamente, si ustedes desean un tema en especial que les interese, se pueden comunicar con nuestra página en el canal www.canalzona6tv/la cápsula. Un feliz año.